Visiones de Rosia Santos. Hermanos, trataré de hacerlo mejor para detallarles la visión. Joel, las 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos, y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Entonces, todo el que invoque el nombre de YHVH, escapará, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que Yahvé llamó. Pido al Padre Celestial que me dé la sabiduría, para así poder contar la visión. En el mes de septiembre del 2011 estuve en un ayuno de varios días cuando el Espíritu Santo me habló, y me dijo que quería que durmiera en el medio de mi sala por 4 días en silicio, empezando desde esa misma noche. Empecé el silicio en oración y ayuno. Al tercer día, antes de preparar mis sábanas en el suelo para el silicio, sentí dentro de mí una voz que me dijo: ora. Yo me dije: oh, mi Dios. ¿Será que Dios quiere que ore antes de hacer la cama? Y así lo hice. Empecé a orar, y sentía una angustia dentro de mí, pero a la vez una felicidad. Cuando de repente, empecé a decirle lo agradecida que estaba, porque a pesar de mi circunstancia, Él no me había abandonado, y estaba allí conmigo. Entonces, empecé a escuchar esta voz en mi interior que empezó a hablarme, con un amor intenso, y me dijo: aquel día cuando a mi hijo lo estaban crucificando, él lloró. Y en una de esas lágrimas, Él se acordó de ti. Hermanos, yo estaba de rodillas frente al mueble de mi sala, y caí sentada. Fue algo tan impresionante y especial que no pude contenerme, y empecé a llorar, cuando de repente, siento que me elevo. Pero todavía seguía sentada. Algo en mí me decía que no podía abrir los ojos, porque se perdería la comunión. Yo empecé a notar una claridad increíble en mi sala. Era como que todo brillaba como el oro. Fue impresionante. El Espíritu Santo empezó a hablarme, y me dijo que tenía que empezar a pedir por mí. Porque yo siempre oro por todos, y a veces me olvido de orar por mí. Empezó a darme mensajes para cada uno de mis familiares, los cuales se los di a cada uno de ellos. De repente me lleva en visión a un lugar que creo que era el infierno, mas yo no veía llamas ni nada. Cuando empecé a ver a mi sobrina, pero yo la veía normal como humana. Cuando de repente, veo que un demonio toma su labio inferior de la boca y lo jala completamente hacia él. Era como si fuera un dibujo animado. Porque lo jalaba, y su labio se expandía en gran magnitud. Entonces veo que él empieza a introducir una aguja gigante a través de sus labios. Yo no comprendía, hasta que vi que mi sobrina se había hecho un tatuaje en la parte interna de su boca. Hermanos, esa era su alma que está en el infierno, por las cosas que hace aquí, al igual que muchos otros que no le sirven a Dios. Yo traté de hablarle de Dios, pero ella me dijo que era felizmente atea. Luego de eso, le pedí al Espíritu Santo que me mostrara qué era lo que venía para Norteamérica. Cuando me lleva en visión a un lugar como a un desierto, yo sentía en mí que era de día, pero todo estaba gris. Todo estaba hecho cenizas. No había nada. Todo era cenizas. Cuando de repente me dice: mira. Y miré, y empecé a ver algo así como una colonia, como una urbanización. Pero ya no quedaban las casas, sino cenizas, y empiezo a ver hoyos, uno al lado de otro. Parecía una urbanización de clase media alta, y todos tenían un búnker en el patio de sus casas. Cuando acerco mi vista, empiezo a ver una familia, padre, madre e hija. Yo me quedé en shock. Me dije: ¿cómo pudieron sobrevivir a esto? Cuando el Espíritu me dijo: mira. Entonces pude ver mejor. Empecé a ver sus ropas, muy arregladas y caras, pero, a su alrededor estaba todo, como cavado en círculo, y no tenían nada. No tenían agua, comida, cama, medicamentos, o sea, nada. Y empiezo a ver que habían más personas en la misma situación, unos al lado de los otros. En la visión pude notar que tenían mucho dinero, pero que allí no tenían nada con ellos. Fue como si los hubieran saqueado y quitado todo. O sea, un control total. Nadie tendrá derecho a nada.
No importa si eres de dinero o no. Empiezo a notar que miraban para el cielo como con temor, cuando vi que habían cientos. No sé, eran tantos helicópteros que venían a gran velocidad, como abejas. Cuando el Señor me dijo, mira. Y miré, eran de color negro, y no tenían nada, ni un sello ni nada, pero venían a gran velocidad. Yo me espanté y salí de la visión. Pero seguí hablando con el Espíritu Santo. Estaba en total shock, que no quise preguntarle nada más. Pero lo que sí le pregunté fue, Señor, ¿cuándo será tu venida? Y él me contestó, yo vengo pronto, y cuando digo que es pronto, es pronto. Hermanos, cuando dijo eso yo, sentí que el cielo tembló y pude escuchar el sonido del shofar. Estaba mucho tiempo tratando de entender la visión, y por más que traté de hablar con evangelistas para que me explicaran, ellos no podían. Pedí a Dios que me diera entendimiento, pero nada ocurría. Hermanos, el Espíritu me mostró lo que pasará en Estados Unidos después del rapto. Apocalipsis 8,12, habla como la tercera parte del día será oscura. Por eso yo sentía que era de día, pero en realidad era como si fuera noche. No era de noche, sino gris. Luego, la niña de 6 años. Yo pensaba que todos los niños se irían en el rapto, pero no es así. Apocalipsis 20:12 habla de los niños que estarán en el juicio de Dios. Los helicópteros que venían en grandes cantidades transportaban a las personas que serían llevadas a los campamentos de FEMA, que ya están, porque muchos no se dejarán marcar y estarán en contra del nuevo gobierno, o simplemente por fin se darán cuenta que Dios es real y que lo que dice la Biblia es real. Hermanos, espero lo compartan. Yo sé que es un aviso de Dios para mostrarle a su pueblo lo que pasará después de su venida, especialmente en los Estados Unidos. Estuve angustiada por mucho tiempo, porque no podía entenderlo ni compartirlo, hasta que por fin ayer recibí la interpretación del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Maranata. Rosie Santos.